más a Banca 19. Como todos los martes vamos a estar transitando una parte de nuestra realidad porque verdaderamente son muchos hechos que se van suscitando día a día y que necesitaríamos verdaderamente casi las 24 horas, ¿no? Tener esa especie de noticiero que dure todo el día como para poder informar y abordar de fondo las diferentes situaciones que se plantean, porque hoy no podemos dejar de dialogar o de hablar o de contarles acerca de lo que está pasando allí en el Parque Industrial número 2, donde se encuentran las empresas Celanova, que sabemos que hoy está con el conflicto con los trabajadores, que hace una semana se les llevaron la máquina de 62 metros, que nadie vio nada, que ayer finalmente están estudiando si fue un incendio intencional, que seguramente todos ustedes los vieron, con la cantidad de humo que se provocó al incendiarse los desechos que la misma fábrica produce y que después vuelve a reutilizar. Por el otro lado también están los trabajadores que pertenecen, ¿no?, a esta gran empresa, es Celanova, la otra es H&M y RTC, todos están con conflicto, pero más que nada la primera de ellas con algunos trabajadores, fundamentalmente 7 u 8, que corren serios riesgos de perder finalmente su fuente laboral, al igual que los otros trabajadores que forman una totalidad de 40. Una problemática importante que nos gustaría abordar, pero que obviamente por estos 60 minutos que tenemos aquí en Banca 19 no podemos. Y bueno, también lo que tiene que ver la preocupación que hubo hoy durante todo el día por las lluvias de este último fin de semana. Dicen que fue de alrededor de 70 milímetros en Chillar, en el casco urbano, y 100 milímetros en los campos de la vecina localidad. Y sabemos que hoy muchos vecinos desde la mañana temprano, a partir de las 7, empezaron a escribir a los medios de comunicación para saber cuál era la situación, si iba a haber algún tipo de desborde, porque nadie fue ajeno que el arroyo estuvo prácticamente al tope. Temprano nos comunicábamos con Héctor Comparato, el responsable de área municipal, y nos decía que estaban recorriendo junto con la gente del área todo lo que es la cuenca del arroyo, que alrededor de las 8:30 estaba pasando el pico máximo por la zona del seminario y que ellos preveían que no se iban a producir desborde. Eso sí, tendremos que hacer entre todos los azuleños una cadena de oración justamente para que no llueva durante estos días, porque ya el arroyo no da más, ya no puede retener tanta cantidad de agua como tampoco la tierra, y esto hace que el campo también en cierta manera nos termine jugando en contra en el caso de que realmente llueva una cantidad de milimetrajes importante. Tema que tampoco hoy podemos abordar porque verdaderamente tenemos otros que nos parecen importantes y que también necesitamos conocer y transitar a fin de lo que tiene que ver con nuestra realidad. Uno de ellos tiene que ver nuevamente con el hospital municipal. Este fin de semana se dio a conocer una nota firmada por profesionales médicos de nuestra ciudad, una nota muy pero muy crítica de cara a lo que tiene que ver el funcionamiento del hospital municipal, con quejas y críticas que se siguen reiterando desde ya hace varios meses, y también obviamente en cómo se encuentran hoy, más allá de este decreto que bueno, surgió del área de salud municipal, donde dan a conocer que estamos en emergencia en terapia intensiva. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál fue la reacción de los profesionales? Todo eso lo vamos a estar abordando hoy en Banca 19, que incluso llevó a que por las redes sociales la doctora Liliana Farinella dijera que el lunes iba a presentar su renuncia, que no daba más, que no quería trabajar en estas condiciones, que llamara a emergencia en el área de terapia intensiva también ocasionaba, más allá de algunas cuestiones que vamos a estar, como decíamos, abordando, también que se les sobrecargaran la cantidad de horas a los profesionales, y ella dijo, basta, no doy más, no quiero trabajar en estas condiciones, voy a renunciar. Vamos a leer la nota que publicó en redes sociales como el Facebook y con toda la repercusión que tuvo. Ahora, los profesionales, llamamos a muchos de ellos, no quisieron dialogar por lo menos con los medios de comunicación, obviamente nos incluye, sí, vamos a hacer referencia a la nota, sí, a lo que salió en las redes sociales, pero no vamos a tener la palabra de ellos directamente. Quien sí nos dijo o nos aceptó para dialogar y para explicar cuál es la situación es justamente la secretaria de Salud, la doctora Verónica Gómez. Obviamente le preguntamos acerca de todas las críticas y de esta nota fuerte que sale por parte de los profesionales y ella la respondió. Así que es una nota más que interesante para saber cuál es hoy el estado de situación, por lo menos vista con los ojos de la Municipalidad de Azul, que en definitiva es quien tiene, bueno, la gran responsabilidad de llevar adelante el hospital, que nunca, verdaderamente nunca fue fácil para ninguna gestión. Por el otro lado también dialogamos con el concejal Juan Sainz, desde la Unión Cívica Radical. Él es presidente de la Comisión de Salud acá en el Consejo Deliberante, donde tuvo una reunión con las autoridades, conjuntamente con otros concejales de la comisión, Verónica Gómez y otras personas de su gabinete, para hablar de esta emergencia de salud, y también se reunieron con los profesionales en una visita que hicieron los concejales en el hospital para saber cuál era la situación. Una nota también interesante y que vamos a tener hoy en Banca 19.
y por el otro lado lo netamente político. Empezamos prácticamente ya el camino de retorno, o por lo menos la cuenta regresiva para lo que van a ser las elecciones 2015 aquí en nuestro país, que es un momento importante, crucial de la democracia argentina, porque no solamente vamos a estar eligiendo a los legisladores, sino también a los intendentes, gobernadores y presidente de la nación. Momento clave, por lo que muchos partidos comienzan ya a acomodarse, algunos lo hacen más reforzando figuras y nombres, otros empezando a trabajar sobre, bueno, posibles planes de gobierno, y en este caso el último fin de semana se dio a conocer ya, o se oficializó, lo que es la Mesa Ejecutiva Scioli 2015, que tiene importantes referentes políticos y vecinos de nuestra ciudad, por lo cual nosotros accedimos a dialogar con Santiago Zafora, ex concejal de Frente para la Victoria, un dirigente peronista de nuestra ciudad, que nos va a contar acerca de lo que implica esta Mesa Ejecutiva de Scioli 2015. ¿Por qué elegir la figura de Scioli, tan vapuleada en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué pasa con Hernán Bertelis, que también sabemos que está íntimamente ligada con el sciolismo? Bueno, todo esto le fuimos a preguntar, y obviamente cómo van a trabajar de cara a lo que se viene en el 2015. Todo esto y mucho más tenemos hoy en Banca 19. Vamos obviamente a compartir una tanda comercial. Cuando regresemos nos metemos de lleno en el primero de los temas que siempre preocupa mucho a la sociedad, porque tiene que ver con la salud pública. Por eso vamos a abordar las problemáticas del Hospital Municipal. Continuamos ahora sí en Banca 19 y decíamos que nos íbamos a meter de lleno en lo que implica esta problemática de salud que atraviesa la municipalidad prácticamente desde el comienzo de gestión. El último fin de semana se dio a conocer de manera pública, en realidad, una nota fechada al 4 de julio que se presentó tanto al intendente municipal como a la secretaria de Salud, Verónica Gómez, que tiene que ver con esta decisión del municipio de decretar la emergencia en el área de terapia intensiva de la Municipalidad de Azul. Fueron muy críticos algunos profesionales, por lo menos quienes firmaron lo que tiene que ver con este documento con respecto a esta situación. Ellos dicen en realidad que esta situación que se describe que está ocurriendo aquí en la Municipalidad de Azul, en el área de salud, ellos ya lo habían advertido hace 2 años de manera verbal y luego lo hicieron de manera escrita, que en realidad no hay ningún tipo de asombro por parte de los profesionales estar en esta situación de crisis que ahora sí entiende el municipio que están atravesando, por la que se llama o la que se decreta la emergencia, como decíamos, en terapia intensiva. Incluso era una situación que ellos iban a poner lo mejor de cada uno de ellos, tanto los profesionales, los trabajadores, para poder ir sorteando, si se quiere, las diferentes dificultades, pero iba a ser una situación que no iba a poder mantenerse en el tiempo. Pero ¿qué sucedió? También lo ponen en esta nota, que nunca recibieron ningún tipo de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo acerca de todos estos pedidos que venían haciendo los profesionales. Obviamente vuelven a hablar, como ocurrió a principios de año y a fin de año, de una sobreexigencia física que tienen los profesionales, de una presión psicológica que ejerce la incertidumbre que están viviendo hoy por hoy en el nosocomio local, y una sensación de abandono por parte de quienes nos dirigen. De esta manera, escriben parte de la nota fuerte, crítica, como decíamos, los profesionales, que transcurrido 9 meses de la notificación que hicieron ya los profesionales por escrito y a más de 1 año de la advertencia primaria, cuando se lo dijeron de manera verbal, dice, se recibe sorpresivamente la noticia de la no renovación de contratos de 2 colegas formados para este servicio. Están haciendo nuevamente hincapié en lo que fue la decisión del Ejecutivo de no renovarle el contrato a Andrés Barón y la doctora Serena Colman, que ya hemos tratado aquí en el programa. Ellos siguen insistiendo como hoy están diciendo que hay una emergencia, que no alcanzan, por ejemplo, los médicos para trabajar en terapia, y se dieron el lujo, si se quiere, de no renovarle el contrato a estos 2 trabajadores, de los cuales uno de ellos, fundamentalmente Serena Colman, la médica, trabajaba en terapia intensiva, tenía muchísimos cursos hechos al respecto y hacía muchos años que estaba en este sector. Dice que, bueno, según está establecido, se deben trabajar con 7 camas por cada uno de los profesionales, y ellos están alrededor de 15 camas atendiendo, ¿no? Imagínense el doble, ¿no? Por cada uno de los trabajadores, de los profesionales. Cuestiones que le fuimos preguntando, obviamente, a la secretaria de Salud, como decíamos, que accedió a hablar con nosotros, la doctora Verónica Gómez. Dice, mientras todo esto ocurría, hemos visto agraviados y tratados
y no se olvidan de esto, que fueron tratados de vagos, de tener poco prestigio, de querer ganar el sueldo sin trabajar, de mediocres. No están muy enojados algunos profesionales porque esta fue la respuesta que recibieron en su momento, fundamentalmente por el director del hospital, estamos hablando del doctor Lapenta, ¿sí? Por los medios públicos de comunicación, con intimaciones, apercibimiento y otras manifestaciones que lindan con el acoso laboral. Por eso decíamos, una nota muy fuerte que no nos corresponde enmendar a los profesionales las falencias que resultan de la falta de previsión o de la toma de decisiones desacertadas que hace este Ejecutivo. Fíjense, ¿no? El tenor de lo que implica esta nota, que ellos ven imposible, en este caso, poder dar cumplimiento, dice, a la directiva, esto de, bueno, comenzar a cubrir aquellos huecos, si se quiere, que hacen falta por justamente la escasez de profesionales a través de este decreto de emergencia. Y por aquí iba girando la nota, ¿no? Como decíamos, con una situación muy crítica, hablando de, si se quiere, lo que tiene que ver violencia psicológica, violencia laboral, de hablar de, bueno, estar agotados, de que ellos lo habían advertido y nunca recibieron respuesta, de que no hay una política de salud acertada y ni siquiera conocen cuál es una política de salud determinada. Pero les dijimos, intentamos hablar con la Asociación de Médicos, con el Colegio de Médicos, con la doctora Farinella, que en el último fin de semana dio a conocer mediante las redes públicas de que, bueno, iba a presentar la renuncia porque esta situación ya no daba para más. Sin embargo, no accedieron a dialogar con los medios de comunicación, solamente lo hizo la secretaria de Salud, Verónica Gómez. La doctora Farinella el último fin de semana puso, para que nos demos cuenta por lo menos cuál es el carácter de esta problemática. Dice, listo, recién le informé a la subdirectora que el lunes le llevo la renuncia. También le avisé a mis compañeros y uno de ellos me dijo, pero Lili, renuncias vos, ¿cómo vamos a hacer? No se puede, tengo que renunciar yo también. La verdad, me sentí muy mal, pero inmediatamente me di cuenta que no debo sentirme culpable por esto. Antes de irme yo, quise hacer todo lo posible y lo he hecho, al punto tal de que estoy señalada y bien encasillada en esta es la que hace despelote, como escuché al pasar. No siento que huyo porque me esforcé como pocos para tratar de acomodar las cosas. Pero basta, no quiero saber más nada con esta gente. Ahora recibí la imposición de que tengo que cubrir este sábado de 8 a 20. Si yo ya cubrí el sábado pasado y he cubierto un montón de sábados y no sábados, ¿y la próxima semana qué? ¿Por qué obligarme a mí? Si hay médicos en azul que quieren venir a hacer las guardias, como por ejemplo la doctora Coleman y algún otro. En fin, como le dije a la vice, cuando ustedes se vayan, yo vuelvo. Fuerte esta frase, porque esta es mi casa, siempre voy a tener un lugar. Mientras tanto, iré a hacer guardia a Rauch, Tapalqué, Ayacucho u otro. Terapistas en falta en todos lados. Te pagan más del doble que acá y se está más tranquilo. Uf, me siento más aliviada. Juro que no fue fácil tomar la decisión. Fuerte la nota, como decíamos, que publica en las redes sociales, pero que, bueno, finalmente todavía entiende que no es el momento de hablar con los medios de comunicación. Y esta es la situación que hoy atraviesa el Hospital Municipal. El Consejo Liberante no estuvo al margen y por eso vamos a escuchar una nota que le realizamos al doctor Juan Sáenz con respecto a una reunión que tuvieron con las autoridades justamente del área de salud y también con una recorrida que hicieron en el hospital y hablaron con la Asociación de Profesionales para saber y para que él nos explique también qué entiende el Consejo Liberante con respecto a este decreto de emergencia en terapia intensiva y también cómo se encontraron el hospital. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el presidente de la Comisión de Salud y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Juan Sáenz. Nosotros la reunión que mantuvimos con los directivos del área de salud, o sea, con la secretaria de salud y con el director del hospital, fue por supuesto previa a esta declaración de emergencia y era precisamente para conversar sobre esta situación ante la problemática que ellos planteaban con respecto a la falta de recurso humano, fundamentalmente en la terapia intensiva del hospital, y a veces falta de disponibilidad de camas, muchas veces por la existencia de derivaciones de localidades vecinas que, bueno, ocupaban camas y después cuando se necesitaba para algún paciente local resulta que no había cama suficiente. Nosotros ante esta situación planteamos que estábamos dispuestos a colaborar desde la Comisión de Salud en lo que fuera necesario. Luego de esto, unos días después, de la Asociación de Profesionales del Hospital Pintos, que fue recientemente conformada, nos convocaron a ver si podíamos encontrarnos en el hospital con ellos para plantearnos distintas inquietudes y problemáticas que tienen que ver con el hospital. Acá hay una temática recurrente que cada tanto se viene planteando lo mismo, que tiene que ver con la falta de recurso humano, que tiene que ver con la falta muchas veces de insumos básicos en el hospital, que tiene que ver
con falta a veces de mantenimiento de algunos equipos, fundamentalmente a nivel de laboratorio, por la falta de pago a proveedores, que falta de insumos en cocina también por falta de pago a proveedores. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con un tema estrictamente económico y hay otras cuestiones que tienen que ver con un tema operativo y de funcionamiento del hospital. Y nosotros lo que advertimos fundamentalmente es tal vez la falta de conexión, la falta de diálogo entre lo que están planteando los directivos y lo que están planteando los profesionales y los demás empleados del hospital. Y esto es lo que, vuelvo a insistir, es una temática recurrente, la falta de diálogo. Los profesionales planteaban la necesidad de conformar el CATA, que es el Comité Asesor Técnico del hospital, un poco para coordinar todas las cuestiones operativas del hospital. Y a su vez la dirección había planteado la necesidad de conformar el CATA también, pero falta un punto de encuentro. Es decir, no se llega al punto de encuentro para que esto se conforme y finalmente se lleve a cabo, ¿no? Entonces uno muchas veces no entiende cómo se manejan algunas cuestiones y no cierra porque a veces se toman algunas decisiones sin consultar, por ejemplo, a los que están trabajando permanentemente en el hospital. Llama la atención esta falta de diálogo, ¿no?, entre los directivos y los profesionales, la gente que trabaja en el hospital, teniendo en cuenta incluso que hasta el propio intendente caminó durante años en los mismos pasillos que hoy están reclamando. Mirá, yo te voy a citar un ejemplo que me parece contundente y fue a través de una nota que ingresó el día viernes acá al Consejo Deliberante. A través de la declaración esta, a través de un decreto de la emergencia, fundamentalmente en el área de terapia intensiva por la falta de recursos humanos, se les notifica a los profesionales del hospital, a los que están haciendo guardias en terapia intensiva, para que se organicen de tal manera de cubrir todas las guardias. Pero esa notificación es a través de una cédula de notificación que envía una abogada del hospital. Es decir, eso te demuestra que no hay una conexión, un diálogo, porque lo más lógico sería que la dirección del hospital convocara a los profesionales, planteara la necesidad de que no haya un problema relacionado con las guardias, pero no notificar a un profesional a través de una cédula firmada por un abogado. Es decir, es algo que a mí me parece insólito. Creo que no sé si existen antecedentes en este sentido en el hospital que se manejen cuestiones internas de funcionamiento de esta manera. Y bueno, la verdad que es una lástima porque yo lo que veo es que desde el nivel directivo están preocupados por la situación, desde el nivel de profesionales y empleados municipales también están preocupados, pero falta una conexión entre esas dos partes. O sea que una vez más acá la clave, más allá de la emergencia y lo que está ocurriendo, es el diálogo. Yo interpreto que sí, y nosotros estuvimos conversando con el resto de los integrantes de la Comisión de Salud. Nosotros vamos a tratar de ver de qué manera podemos colaborar en este sentido. Hemos sido hasta ahora un nexo entre las dos partes, pero creemos que es fundamental el diálogo entre las dos partes para la búsqueda de soluciones y para que no se resienta la atención en el hospital fundamentalmente, porque en definitiva los perjudicados van a ser los pacientes, que es toda la comunidad azul. Una situación que no es fácil, por lo menos de caminar, ¿no?, de ver de qué manera encontramos la situación, y lo dejaba plasmado en parte el doctor Juan Sáenz, concejal de la Unión Cívica Radical, por la intervención que ha tenido el cuerpo legislativo en este tema. En el próximo bloque, entonces, la palabra de Verónica Gómez. Lo habíamos anticipado, la doctora Verónica Gómez, secretaria de Salud de la Municipalidad de Azul, dialogó con nosotros prácticamente de manera exclusiva porque no han salido a decir diferentes opiniones con respecto, por ejemplo, a esta nota tan pero tan crítica que llegó por parte de los profesionales de nuestra ciudad, al mismo tiempo de que nos explica acerca de esta emergencia que se ha decretado en el área de terapia intensiva. Fue todo esto lo que dialogamos entonces con Verónica Gómez. Puntualmente lo que yo he estado tratando de explicar, que esto se viene viendo de hace bastante, que hemos tenido reunión con la Comisión de Salud, del Consejo Deliberante, poniéndolo en autos de cómo estaba la situación, de que nosotros venimos trabajando ya del año pasado, que con el tema de guardia externa también nos pasaba,
que a comparación de lo que otros municipios ofrecen por valor guardia, nosotros estábamos lejos para poder conseguir profesionales que trabajaran en el ámbito público de la ciudad de Azul principalmente. De esa manera, bueno, se subió el valor guardia para acercarnos al resto de las ciudades, pero bueno, siempre nosotros ahora venimos atrás con respecto a terapia intensiva, porque puntualmente que vos me preguntabas afuera del aire era que si esta emergencia es solamente en Azul, y yo te explicaba que no, que es a nivel provincial, que tiene varias aristas, que en realidad pasa por un lado porque muchas residencias que elige el que se recibe y se especializa en terapia intensiva están quedando vacantes porque los médicos no eligen hacer esa residencia, porque significa que van a estar toda su vida de guardia y que se van a jubilar haciendo guardias. Bueno, y no solamente son esas residencias que quedan vacantes, sino que son varias. Bueno, puntualmente hace que esté esta especialidad junto con otras, que vos también me preguntabas, en emergencia a nivel de la provincia de Buenos Aires, como está la emergencia en la enfermería en todo el territorio argentino. Entonces, bueno, puntualmente lo que se hizo fue notificar esta situación y bueno, y priorizar la atención de la comunidad de Azul también, ¿no? Sin decir que nosotros no vamos a atender a las ciudades vecinas, sino que, bueno, obviamente el intendente tuvo varias charlas con el ministro de Salud y nosotros también en combinación con Región Sanitaria, es que este decreto también está asignado para que primero tengan prioridad la comunidad de Azul en la atención del hospital. La pregunta es, ¿qué implica decretar la emergencia, por ejemplo, en este caso en el área de terapia intensiva? Sí, no, puntualmente es que cuando generalmente hay un paciente crítico, cuando llaman, por ejemplo, de una ciudad vecina, te piden si hay cama. Doy un ejemplo. La ciudad de Tapalqué no tiene terapia intensiva. Entonces, si lamentablemente tienen un paciente que necesita internación en terapia, siempre se lo internaba primeramente en el Hospital de Azul. Lo que nosotros estamos haciendo es, con este decreto, es que a través de un sistema que ya está coordinado del ministerio que se llama CRES, es que van a solicitar que ese paciente se derive a otra ciudad. Porque encima estamos con muchísima gente, es una época donde hay mucha neumonía, hay mucha bronquiolitis, estamos circundados por muchas rutas, pacientes con muchos traumatismos, que hace que, bueno, que necesiten terapia intensiva. Entonces, si lamentablemente tenemos pocos médicos, no los vamos a sobrecargar, que permanentemente esté la guardia de la terapia permanentemente llena, es una forma también de ayudarlos. Y lo otro que nos permite el decreto es aumentar el valor de la guardia también, para valorizar más el valor de la guardia de los médicos terapistas que tenemos en la ciudad. Y bueno, y obviamente si alguno de la ciudad, que yo lo expliqué el otro día, que trabaja en el ámbito privado, quiera venir a trabajar en el ámbito público. ¿Qué sucede con respecto a los profesionales? ¿Ellos se ven ahora con más sobrecarga de horario al estar en emergencia o directamente a ellos no los atañe este decreto? No, en realidad ellos vienen recargados porque se jubilaron dos grandes médicos que hacían terapia, que es el doctor Antonio Lupo, que se jubiló y bueno, hasta hace poco estuvo haciendo guardias en terapia, el doctor Agosta, que está jubilado y que está colaborando con la terapia, trabaja, obviamente cobra su guardia para realizar la tarea. Y bueno, y pasa lo mismo que pasa en toda la provincia. Los médicos terapistas tienen más de 40 años. No hay gente que salga de las residencias y generalmente los que están en una residencia, que están generalmente en Conurbano o Bonaerense o La Barría, se quedan en esa localidad, trabajan en esa localidad. En estos días se dio a conocer una nota por parte de los profesionales, con la firma de algunos de ellos, bueno, se elevó al intendente municipal, al Consejo Deliberante, donde hablan de una situación muy crítica con respecto al área de terapia intensiva. Incluso en una parte de la misma ellos dicen que se creen imposibilitados de poder cumplir, ¿sí? Con esta directiva, ¿no? De poder cubrir, por ejemplo, los cargos por los que hacen falta porque entienden que tienen mucho estrés y que, bueno, ya no les dan las condiciones físicas y psicológicas para trabajar tantas horas. No sé usted qué puede decir al respecto. No, puntualmente ellos hacen la guardia generalmente rotativa, hay médicos que hacen más de 24 horas por su deseo, han manifestado que lo van a seguir realizando, hay otros que, bueno, que por ahí están en esas condiciones. Nosotros seguimos buscando gente, seguimos comunicándonos con el ministerio. El sábado pasado, bueno, hablé con el secretario de Olavarría, que tuvo la intención y nos envió un terapista de Olavarría, pero a Olavarría le pasa exactamente lo mismo, tampoco puede designarnos a alguien porque él está con la gente justa, y así nos sucede en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, este decreto ya se elevó también a provincia, Región Sanitaria ya lo elevó a los hospitales de la región, y bueno,
esperemos que tengamos una pronta resolución, ¿no? Claro, la pregunta era también porque, bueno, según dio a conocer mediante las redes sociales, la doctora Farinella dice que hoy a la mañana iba a presentar su renuncia de manera formal a la Secretaría, justamente para, bueno, el área de terapia intensiva. No sé si esto se efectuó, bueno, si ustedes tienen conocimiento, porque sería un profesional más en este caso que decide abandonar el área en medio de la emergencia. No, puntualmente la doctora Farinella a mí no me mandó ninguna, estuvo reunida con la vicedirectora, lo que planteó algo correcto, que ella quiere disfrutar de sus fines de semana, y que bueno, que se ven recargados ellos, es una realidad. Pero bueno, el servicio de terapia intensiva está en emergencia, así que bueno, hay que buscar la vuelta de que sea rotativo para que no se desgaste solamente una persona, ni dos, ni tres. ¿Le llamó la atención la nota de los médicos, por lo menos de los profesionales? Porque realmente es muy crítica con esta situación, diciendo que nunca tuvieron respuesta por parte del área, que ellos avisaron que esta situación iba a ocurrir, ¿no? De colapso, que ellos venían haciendo todo el esfuerzo, pero que ya no les da más el cuerpo. ¿Le asombra por lo menos esta nota? En realidad lo que pasa es que ellos plantean en algunas circunstancias el tema de algunos médicos. Los médicos que plantean, el doctor Bay, que es un excelente médico, decidió él salir del hospital público. Yo he tenido múltiples charlas con el doctor Bay. Es una decisión personal que tuvo él de retirarse, y los otros dos médicos restantes a los cuales hacen mención no son médicos terapistas. Nosotros tuvimos una reunión con el intendente y mi presencia con toda la asociación de profesionales que se formuló en el despacho del intendente a través de una reunión donde ellos lo que pedían, por favor, es que aquella persona que realizara la terapia fuera especialista en terapia intensiva, a lo cual el intendente obviamente les dijo que sí, que eso es lo que íbamos a lograr y es lo que queremos apuntar, a tener médicos especialistas en terapia intensiva. ¿Lo relaciona con lo que sucedió fin de año entonces, con esta decisión del municipio de no renovar el contrato de Serena Colman y Andrés Barroni, y todo lo que tiene que ver en parte esta nota de los profesionales que recién también hacía referencia? Que ellos lo nombran ellos tres, y puntualmente el doctor Barroni nunca trabajó en la terapia intensiva del hospital. Sí, la doctora Serena Colman, que ellos dicen que estaría dispuesta a regresar en caso de que lo pidan, teniendo en cuenta, según dicen, que ella tiene especialidad, dice que trabajó mucho tiempo aquí en la terapia intensiva. La doctora Colman no hizo residencia de terapia intensiva. Está embarazada la doctora Colman, está de 5 meses, o sea, en realidad tampoco soluciona que empiece a trabajar hoy, y no nos olvidemos que hay un tema judicial de por medio. Nosotros lo que hemos planteado en otras reuniones que hemos tenido, que bueno, que obviamente cuando se resuelva lo judicial, si ella rinde la especialidad y que no esté embarazada porque tuvo patologías durante el embarazo, pero obviamente que por qué no va a poder trabajar. ¿Qué cantidad de médicos hoy están en terapia intensiva, bueno, atendiendo a quienes ingresan y necesitan del servicio? Y puntualmente son 4 médicos más el doctor Agosta, sí. Sí, que bueno, algunos tienen 12 horas, otros tienen 24, algunos hacen 3 guardias a la semana o 2 guardias a la semana y media, porque es su elección de querer hacerlo y colaborar con el servicio. Lo que nosotros, bueno, tratamos de que no sea, qué sé yo, uno trata de que sean 24, pero bueno, eso es una decisión de cada persona, ¿no? O sea que, bueno, ustedes no admiten cuando en su momento se dijo de que estaban trabajando y los obligaban a trabajar hasta 36, 48 y 72 horas y que el cuerpo no les daba a algunos médicos. En realidad uno no obliga a nadie, en realidad hay médicos que deciden hacer 36 horas de guardia, algunos que sí, otros que no. Hay una ley que uno cuando está de guardia, si a uno no le vienen a tomar la guardia, lamentablemente porque un compañero se enferma o tiene un accidente o lo que fuese que surja, uno no puede abandonar la guardia. Lo que se hace es, se queda el que estaba de guardia y el que viene del día posterior tiene que retomar la guardia 12 horas antes. Pero bueno, la verdad que hablar de esto siempre son emergencias que uno siempre quiere evitar, pero es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, también atendiendo una cantidad de pacientes importante, ellos hablan según la ley, ustedes saben mucho de esto, la cantidad de camas que puede atender un médico, creo que hablan de 7 y acá que llegan a ser hasta 15, ¿no? Teniendo en cuenta la falta de personal o profesional. No, el tema es que la terapia intermedia del hospital se agrandó mucho, cuando se pasó la terapia nueva, que es una terapia hermosa, que está muy bien equipada, la terapia intermedia como que tuvo mucha cantidad de camas y la complejidad de lo que atiende el hospital hace que haya muchos pacientes que necesiten terapia intermedia y no de la sala común. Muchos de los pacientes son de patología cardiovascular, un infarto, yo hablo así para que la gente entienda, un infarto, un ANGOR, que por ahí no necesita sí o sí estar a cargo del terapista y sí estar a cargo de una unidad coronaria, que en eso es lo que estamos trabajando para sacar un poco de trabajo a la terapia intermedia y a los médicos terapistas, ¿no? Puntualmente.
Bueno, imagino que es una situación que le preocupa al Ejecutivo. Sabemos que hay fines de semana, o por lo menos cuando surgió esta situación a principio de año, que no daban abasto, y incluso llegó usted, ¿no? Y el doctor Lapenta como director a estar en terapia, bueno, siendo que tampoco, ¿no? Tienen quizás esta especialidad, pero tuvieron que cubrir estos cargos. Sí, yo puntualmente en la terapia no estuve en la guardia externa, no fue en una oportunidad, fue en varias. Yo en realidad no tengo problema, vengo de la guardia externa, salí de la guardia externa, no ese es el inconveniente. El tema es que, bueno, a veces hay que apechugarla, lamentablemente, como si lamentablemente, ojalá que no, hay un accidente de tránsito, uno convoca a toda la gente múltiple, una catástrofe, las inundaciones, lamentablemente. Hubo gente que se las tuvo que llamar y es una cosa de urgencia. Lamentablemente tuvimos que hacer un decreto de emergencia porque no hay forma, sino también de que el Ministerio también nos consiga una solución rápida, porque no es el único municipio, hay otros municipios que les consiguió una solución y estos terapistas no están yendo más tampoco. ¿Cuál es la relación suya particularmente, que bueno, también es médica, es profesional, con sus compañeros del hospital, mediante, por ejemplo, una nota que hablan tan fuerte, ¿no? De acuerdo a lo que tiene que ver la gestión, incluso con el propio intendente, que también es médico y trabajó años en el hospital? ¿Cómo voy la relación? Porque desde afuera se ve como quebrada, ¿no? Como que no hay un diálogo, por lo menos como uno espera, entre las autoridades que son ustedes y los profesionales, teniendo en cuenta lo que se ha hecho público hasta el momento, ¿no? Las notas, lo que escriben en redes sociales, se ve una situación muy difícil. Mira, en realidad, Andrea, yo en las redes sociales no soy de meterme mucho. Yo lo dije un día. Por ahí me saben mostrar cosas y la verdad que me da vergüenza ajena las cosas que escriben, porque es una falta de respeto hacia la persona, porque todas las personas tenemos familia, tenemos hijos y cualquiera dice cualquier cosa y la verdad que me parece un disparate. No lo digo puntualmente por el hospital ni por lo que hayan escrito. Con respecto a las relaciones, uno no puede decir a todo que sí, uno puede trabajar bajo presión. Si no vuelve tal, yo no tomo o no hago tal cosa. No es la forma. Las cosas cuando se judicializaron no es la manera. Si yo no colaboro con la guardia, si no vuelve tan persona. Hay cosas que no tienen coherencia. En realidad hay cosas que uno no las puede negociar, hay cosas que no se negocian. La atención de la comunidad azul no se negocia, la terapia intensiva no se negocia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar la terapia? ¿Que vamos a dejar a la población de Azul sin atención del paciente politraumatizado? Escuchábamos la palabra de la secretaria de Salud, la doctora Verónica Gómez, bueno, en parte contándonos acerca de lo que implica esta emergencia en el área de terapia intensiva de nuestra ciudad, reconociendo muchísimas cuestiones que no son positivas de cara, por ejemplo, a los profesionales, como tiene que ver el sueldo que se paga aquí en nuestra ciudad y también que es una realidad en el resto de la provincia de Buenos Aires, el poco interés a veces de muchos profesionales que se están iniciando en este camino de hacer determinadas residencias, etcétera, etcétera. Como así también, bueno, lo que tiene que ver con estas graves denuncias o críticas que hacen los profesionales con respecto al cómo hoy se vive y se trabaja allí en el hospital municipal. Incluso le preguntábamos, ¿no?, por la nota de la doctora Farinella y bueno, no tuvo ningún inconveniente en contestar absolutamente todo lo que le estábamos planteando. Si se quiere, a ver, quedan dos miradas. Uno, lo que es la nota de los profesionales, nos hubiese encantado poder dialogar con alguno de ellos, por lo menos para tener la palabra directa, ¿no? Y por el otro lado, la visión del Ejecutivo. Lo que me parece que en realidad no estamos descubriendo nada nuevo, creo que era un final anunciado que está ocurriendo, teniendo en cuenta que las diferentes problemáticas y quizás diferencias que se fueron suscitando, fundamentalmente a fin del año pasado con la decisión de no renovarle el contrato a Serena Colman y Andrés Barroni, dejaron sus heridas que todavía no han cerrado, que todavía desde el Poder Ejecutivo, y hago responsable fundamentalmente al intendente municipal, no han podido terminado de subsanar, si se quiere, lo que tiene que ver con esta relación, ¿no? Donde uno cuesta entender, y se lo preguntamos al final de la nota a la doctora Verónica Gómez, estamos hablando prácticamente de conflictos entre colegas, ¿no? Porque Verónica Gómez es doctora, trabaja y hace las guardias muchas veces en el hospital, y el intendente municipal, el doctor José Insa, no solamente que es médico, sino que durante años transitó y caminó los pasillos del hospital. Uno entiende que al tener un intendente que justamente ha recorrido durante tantos años esos pasillos, debería tener otro tipo de manejo, por lo menos otro tipo de decisiones políticas, ¿no?, con respecto a esta área que evidentemente tanto, pero tanto le ha costado manejar.
Lo decíamos también al comienzo del programa, el último fin de semana se dio a conocer públicamente lo que fue el lanzamiento de la Mesa Ejecutiva Scioli 2015, con importantes referentes y vecinos de nuestra ciudad, bueno, que están ligados hoy a la figura del gobernador, que sabemos que seguramente va a ser candidato a presidente. Estuvimos dialogando con uno de sus referentes, Santiago Zafora. Es un proyecto que lo veníamos trabajando desde hace un tiempo, consideramos que ya era el momento de hacerlo visible y, como vos bien decís, está constituido por gente que viene de la militancia política y otros que no, que están haciendo sus primeras experiencias, que para nosotros era un objetivo hacerlo de esa manera y nos parece muy saludable que se empiecen a nutrir los espacios políticos con gente que tiene otros saberes, otras experiencias, fundamentalmente de su paso por otras instituciones o por su acción comunitaria, a la hora de generar lo que es una mesa política de apoyo a la precandidatura del actual gobernador de la provincia Scioli para lo que van a ser las primarias del año que viene a nivel presidencial. ¿Cómo es que se decide la conformación de esta mesa ejecutiva? Bueno, con algunos nombres que no llaman la atención porque siempre han estado trabajando, como Rodríguez Silveira, por ejemplo, como Escabuso, sí otros vecinos quizás que están empezando a incursionar, como decías, pero que al mismo tiempo acá cuando se dice Scioli también se piensa en Hernán Bertelis, que siempre vino y hoy está en el Consejo Deliberante desde, bueno, también esta pata peronista. Sí, claro, sí, el sol sale para todo, en realidad. Nosotros consideramos que deberíamos proponer a la comunidad azul otro armado político, otra construcción, no basada en las autorreferencias, por eso hablamos de mesa y por eso hablamos de horizontalidad y no de verticalidad. Con lo cual era algo esencial a la hora de conformar el espacio que se hiciera de esa manera. Bertelis, bueno, tendrá su proyección y su construcción política a través de la misma figura que sostenemos nosotros a nivel nacional, que es el gobernador, pero a nivel local considerábamos que era mucho más saludable para la vida política generar espacios de construcción, debate y de convocar a gente que estuviese consustanciada con las problemáticas a través de sus experiencias individuales. Creo que eso es lo que va a venir en la política, o es lo que deseamos que venga, que son dos cosas distintas, pero que tienen que ver con nuestros objetivos, porque consideramos que a mayor responsabilidad, a mayor complejidad de la temática a abordar, hay que tener mayor humildad para convocar y realmente sostener a la gente que está en los conocimientos específicos. Por eso Bertelis hará su trabajo y nosotros haremos el nuestro sobre la base de esta construcción política a nivel local. Nosotros sí lo que vamos a hablar de lo que hacemos nosotros y lo que queremos nosotros hacer con el espacio, que es convocar a las entidades de la comunidad, que es lo que hace a la legitimación de los proyectos políticos, y fundamentalmente que desde esos espacios se puedan nutrir espacios políticos para que la pertenencia política, que si bien es importante o partidaria, más que política, la partidaria, es importante a la hora de generar espacios de militancia, pero no tiene que ser lo esencial a la hora de ocupar un cargo. Me parece que es una materia pendiente de la comunidad y me parece que es una responsabilidad de quien ejerce acción política convocar a la gente y no cerrar los espacios, no hacer nichos estancos o compartimientos estancos que son expulsivos. Es quizás el error que ustedes le marcan, o por lo menos desde tu persona, cuando terminabas tu rol en el Consejo Deliberante con esta gestión que lleva adelante José Inza, digo, desde el peronismo, del Frente para la Victoria, cuando hablaste de, bueno, transmisión de saberes, del diálogo, de escuchar y de que quizás se cierren los espacios. Absolutamente. Mi salida, mi no participación en el momento del proyecto del actual intendente tuvo que ver casi concretamente con esto. Cuando te digo casi es porque existieron lineamientos provinciales después que el gobierno local no tenía, o el candidato local estaba en desacuerdo, y en lo que hacía la construcción era esto, justamente lo que después terminó sucediendo, cerrar los espacios, convocar del lugar del que está conmigo, está todo bien, y si no, enseguida no sabés lo que decís, estás equivocado, de esta manera no es, cuando en realidad, cuando uno ha transitado por espacios políticos, y ni que hablar en espacios de decisión, sean políticos o de otro ámbito, está claro que, y mucho más en la administración pública, que esto se construye entre los distintos espacios.
¿Por qué la figura de Daniel Scioli del gobernador, siendo que en Azul está bastante vapuleada, teniendo en cuenta, por ejemplo, su no cumplimiento con la escuela 17, que hoy el intendente municipal tiene que salir al salvataje de las escuelas rurales, si no los chicos no estarían asistiendo a las instituciones? Bueno, lo que tiene que ver con la avenida Urioste, aún sin terminar, cuando el cartel hace años y de manera decorativa en el balneario municipal. Digo, no es quizás la figura más convocante hoy para el azuleño y para el resto de la provincia, pero nosotros nos ocupamos de Azul. Mira, nuestro espacio, y bueno, en particular, y nuestro espacio justamente no nos hemos caracterizado por ser, digamos, oportunistas. No vamos para donde va el triunfo o el agua. En realidad, consideramos que el gobernador, a pesar de las complejidades de la administración de la provincia, ha resuelto algunos temas estructurales, otros no. Están pendientes de resolver, pero consideramos que es la mejor persona o la mejor figura para representar el nuevo proyecto político, la nueva etapa política de la República Argentina. El año que viene finaliza una etapa que ha tenido importantes logros, pero también ha tenido temas pendientes y ha generado otras cuestiones negativas en la confrontación permanente, y consideramos que Scioli, a pesar de su situación de que fue muy vapuleado, inclusive por el gobierno nacional, él se mantuvo con una capacidad de diálogo con quien lo estaban vapuleando y con los sectores de la oposición y con otros del oficialismo, y creo que eso es lo que debe venir en la República Argentina. Y en cuanto a lo que es a nivel local, está bueno también conocer números, porque cuando uno, digamos, es cierto que el dinero vino de las arcas municipales, pero también es cierto que en los últimos años la coparticipación en los dineros que gira la provincia al municipio aumentó un 300%. O sea, mucho dinero que antes no llegaba, que ahora llega, y que de alguna manera está destinado para afrontar responsabilidades municipales. Bueno, hablan la posibilidad de un cambio, de una nueva mirada. Seguramente están pensando de cara a las elecciones, que quedan prácticamente un año. ¿Están dispuestos incluso a presentar lista, a presentar candidatos? Sí, claro. Este espacio, digamos, surge con ese espíritu. Nosotros vamos a participar democráticamente en una primaria, llevaremos nuestro precandidato y mantendremos esta lógica de trabajo. Por supuesto que vamos a dialogar con todos los espacios que así lo requieran o que consideremos que deben estar, pero siempre manteniendo una clara línea de participación comunitaria y con actores que quieran hacer sus primeras formaciones en el ámbito de la acción política, que lo tienen en otros ámbitos, pero que están haciendo sus primeros pasos en la acción política. Eso para nosotros es un vértice bastante claro a la hora de lo que va a ser nuestra participación electoral. Escuchamos de esta manera al dirigente y uno de los referentes de esta mesa Scioli 2015, bueno, con todo lo que nos explicaba, porque se lo preguntábamos, ¿no?, acerca de la figura del gobernador, cómo trabajar de cara a lo que tiene que ver el 2015, cómo manejarse y por qué no acá entra en juego la figura de Hernán Bertelis, que también va por la provincia. Seguramente seguir en esta tesitura van a ir a una internas en Las PASO, o quizás no nos extrañes que terminen dialogando y quizás vayan todos juntos. Esto es hacer futurología, que verdaderamente hoy no sé si vale la pena. Creo que lo importante es decir que se conformó en este caso una mesa que tiene que ver con la política, que no está de más, todo lo contrario. El año que viene va a ser un momento histórico nuevamente para nuestra salud, para nuestro país, porque vamos a estar eligiendo, como decíamos, no solamente los legisladores, sino también los intendentes, los gobernadores y los presidentes. Sabemos que son quienes van forjando a través del voto popular de cada uno de nosotros lo que son los destinos, por supuesto, del país, de las provincias y de las ciudades. Le entendía que tanto el Frente Renovador como ellos, según la propuesta que vienen a traer a la ciudad, es trabajar ya como en un plan de gobierno, en diferentes propuestas acerca del azul que queremos, que creo que es la gran pregunta que no se han hecho la mayoría de los partidos, y luego algunos de ellos, como el caso del intendente municipal actual, han logrado llegar a la intendencia, pero sin saber, sin tener en claro cuál es el azul que queremos, porque en definitiva en su momento cuando ganó José Insa lo que decía era que lo que estaba bien lo iban a seguir haciendo, iban a cambiar lo que estaba mal, pero nunca supimos qué era para este Ejecutivo lo que estaba mal y lo que estaba bien en definitiva. Por eso es interesante que cuando lleguen los partidos, más allá de que sean más personalistas o no, lleguen con un plan de gobierno, lleguen
sabiendo por lo menos qué tipo de ciudad queremos o a dónde apuntamos, hacia qué puerto vamos, porque muchas veces da la sensación de que no solamente corremos detrás de las consecuencias y tratamos de solucionar ¿sí? Las posibles problemáticas, sino que verdaderamente trabajamos con lo que sucede en el día, con lo inmediato, ¿no? Y no tenemos, como siempre y como hace mucho tiempo pasa, un plan a futuro como para poder seguir entre todos. Así que bueno, decíamos, es muy buena noticia de que se vayan armando de cara al año que viene y que se vayan pensando diferentes propuestas acerca de esta gran pregunta que todavía no tenemos respuesta por parte casi de nadie. ¿Qué tipo de azul queremos? ¿Qué ciudad queremos para los azuleños? Y hasta acá le decimos gracias por haber estado al otro lado. Obviamente le des encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y como siempre las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chao, gracias por haber estado del otro lado.